Bueno, buenas tardes. Me ha tocado en primer lugar, lo cual es una responsabilidad enorme. Y quisiera empezar, bueno, inmediatamente después de agradecer de corazón la oportunidad de ser parte de esta hermosa iniciativa de las conversaciones interculturales, también enviar un abrazo muy fuerte y emocionado a Eli Cura, eh, cuya poesía en realidad conocí a partir del trabajo de compilación del profesor Miguel Rocha hace años atrás, pero me enteré en realidad por un diario de Montevideo que titulaba mm, Indígena gana por primera vez Premio Nacional de Literatura en Chile. Y la verdad es que me emocioné cuando supe que era el Icura. En principio, me sentí como orgulloso y me quedé preguntándome por qué me siento así. Y creo que fue en principio porque me recordó a Leonel Dienlaf, a quien conocí hace muchos años, más de 15, allá por el año 2004, cuando lo pudimos traer a Montevideo a abrir nuestro primer foro latinoamericano, Memoria e Identidad. Y allí aprendí muchísimas cosas de aquel personaje sencillo y profundísimo que nos tocó un poco el corazón a todos. De él aprendí, por ejemplo, la más hermosa definición de la función de la poesía. Él decía que la poesía es el modo que tenemos de sanar a la palabra de tantas cosas horribles que le hemos obligado a hacer. Y con esa idea, de alguna manera, quise articular un poco mi primera contribución a esta conversación, a estas conversaciones interculturales. Creo que también me emocionó la noticia sobre el Icura porque em, creo que Leonel, el Icura, Freddy, Hugo, eh, todas estas personas nos poetizan diariamente a todas y a todos en este continente mágico. Creo que nos están escribiendo de alguna manera a todos. Creo que resonamos todos y todas con esa poesía que nos da esperanza de que hay efectivamente otro mundo posible detrás de este sufrido momento histórico que nos está afectando de alguna manera a todos. Cuando recibí la invitación, mucha alegría, digamos, a conversar un poco sobre oralituras, me sentí inmediatamente convocado por el tema, a pesar de que soy todavía un defensor del término literatura oral. Y quise empezar contándoles un poco por qué soy defensor de la literatura oral o del término literatura oral. Eso empezó hace unos cuantos años atrás, allá por el año 2001, en el puerto de Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Allí me invitaron al 9º Encuentro Internacional de Literatura Oral de los Pueblos del Pacífico. Yo estaba en otro encuentro en Cali, pero pude ir recién en el segundo día, que era cuando me habían invitado a tomar brevemente la palabra. Con pena, porque la verdad es que en ese encuentro aprendí cosas increíbles. Vi mujeres negras, viejas, entrañables, contando historias de 15 o 20 minutos, todos en verso perfecto. Y yo me preguntaba cómo aquella gente tenía semejante memoria, cómo podía construir un relato tan poderoso. Esa misma noche, la principal organizadora del encuentro de literatura oral del Pacífico tuvo la gentileza de invitarme a que cenáramos juntos. Y yo la verdad es que la noté como preocupada, como triste, y se lo hice notar, le pregunté si se sentía bien, si estaba muy cansada. Ella me dijo que no, que en realidad estaba tremendamente preocupada y avergonzada por algo que había pasado el día anterior, en la apertura del encuentro. Ella había invitado a un reconocidísimo literato y docente colombiano en el campo de la literatura, para que hiciera una conferencia de apertura del encuentro. Para sorpresa de todo el mundo, este señor dedicó prácticamente todo su tiempo de intervención en la apertura del encuentro a defenestrar el mismísimo nombre del propio encuentro. Su argumento principal había sido que literatura viene de leer
y por lo tanto no puede haber una literatura oral, es un contrasentido, una contradicción. Esta mujer quedó profundamente impactada por esto y avergonzada y pensando cómo se iba a llamar su encuentro el año siguiente. Cuando me enteré me pareció increíble y le pregunté si tenía un diccionario a mano. Me trajo uno que había en la biblioteca, en el propio local donde estábamos, y lo abrimos en la definición de literatura. Y decía textualmente aquella versión, arte bello que tiene por base la palabra, oral o escrita. El diccionario de la Real Academia Española dice arte de la expresión verbal, oral y escrita. En realidad son efectivamente equivalentes. La mujer me abrazó, agradecida, digamos, por haber salvado de alguna manera el nombre del encuentro, que ya era el noveno, digamos, y que a esta altura debe andar por los 10 o 15. Lo cierto es que me quedé pensando, ¿por qué este señor hizo semejante cosa? Me niego a pensar que un docente universitario y literato no se fijó en cuál era la definición que estaba utilizando como sustento de su alegato en el encuentro de literatura oral. Más bien tiendo a creer que lo que hizo fue defender la jerarquía que supone ser literato, el hacer literatura de alguna manera. El subtexto de su alegato fue hacer literatura no es para cualquiera, es solo para algunos elegidos como yo, digamos, porque de algún modo la escritura se tornó una cuestión de poder, una cuestión de jerarquía social. Y lo oral, de alguna manera, queda invisibilizado detrás de esa estructura imaginaria que el hombre desarrolló en aquella conferencia de apertura. Esto me recordó inmediatamente a un poema de Galeano que busqué para compartirlo con ustedes, y que se llama Los Nadies, y que dice: los nadies, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino números. Y yo mismo agrego que no hacen literatura, cuentan cuentos. Entonces, yo creo que sí hay una literatura oral, una literatura que no tiene dueño, una literatura que está en constante movimiento, una literatura que solo puede darse en el entorno de un vínculo o de una red vincular. Y defiende eso a pesar de sentirme convocado también por el término oralitura tal como se lo está utilizando en la actualidad. Yo creo que en el fondo me emocioné con la noticia de Licura porque siento que estamos en un mismo camino. En 30 años trabajando en el campo de la tradición oral de los pueblos de América Latina y en particular de la tradición oral mágica, creo que ese es el camino de recuperar la palabra que crea, la palabra que inventa mundos, la palabra que transforma. Allí en Colombia, en el altiplano de Colombia, hay un pueblo, en realidad una ciudad chiquita, que se llama Monguí. Allí escuché una antigua historia que se cuenta quién sabe hace cuántas generaciones, y que dice que solo en algunas noches muy especiales, cuando se junta el plenilunio, dicen la luna llena con el Viernes Santo, solo en esa noche, un indio viejo y enorme sale a saludar a la luna por entre las rocas de una montaña cercana a Monguí. Se cuenta que si un caminante tiene la fortuna de encontrarse casualmente con aquel indio viejo, el indio lo llevará por un desfiladero secreto en la montaña hasta encontrar una ciudad completamente escondida dentro de la montaña y que bien mirada es, dice la historia, idéntica a Monguí, con una sola diferencia: está hecha de oro puro, sólido, macizo.
También dicen los relatos que si el caminante además tiene la suerte de conocer la palabra secreta, dicen, entonces aquel indio viejo le permitirá llevarse de la ciudad dorada un valioso recuerdo para siempre. La historia me pegó muy fuerte cuando la escuché, la asocié con otro montón de historias similares que escuché en lugares muy diversos de América Latina. Me recordó con cierta amargura que yo nací en el único país del continente que no tiene pueblos indígenas, porque fueron exterminados por el primer gobierno de la República, no por los españoles. Y por tanto, bueno, aquí perdimos de algún modo la posibilidad de que un indio viejo nos muestre el camino secreto a la ciudad dorada. Pero sí quise rescatar esta idea omnipresente por todas partes de una palabra secreta, de una palabra mágica, dicen algunos, de una palabra sagrada. ¿Qué es eso? Eso me llevó a pensar en el Popol Vuh, el fascinante libro de la gente quiché, descendientes directos de los mayas, que tiene un pasaje al principio, es la cosmogonía tal como la imaginan los quichés y todos los pueblos que descendieron del antiguo pueblo maya. El fragmento dice: esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía, la extensión del cielo. Este es el primer relato, el primer discurso. No había todavía un hombre ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, hierbas ni bosques. No había nada que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, que se agitara, que hiciera ruido en el cielo. Llegó aquí entonces la palabra. Vinieron juntos Tepeu y Gucumatz en medio de la noche y hablaron entre sí. Hablaron pues consultando entre sí y meditando. Se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Luego la tierra fue creada por ellos. Así fue en verdad como se hizo la creación de la tierra. Tierra, dijeron, y al instante estaba hecha. Creo que esta es la más impecable, impresionante descripción de esta palabra secreta, de esta palabra creadora de mundos, de esta palabra capaz de decir tierra y que al instante la tierra esté hecha. Y la describe con mucha precisión. Es esta palabra que lleva todo lo que uno es. Juntaron sus palabras y su pensamiento, dice el Popol Vuh. Y hay que pensar que en la lengua maya y en muchas de las que derivan del maya, pensamiento y sentimiento se dicen con una misma palabra. Los lingüistas dicen que es pobreza expresiva, pero yo creo que es una manera de concebir las cosas, pensamiento y sentimiento. Entonces, cuando se juntan con la palabra y se dicen, entonces esa palabra es todopoderosa. Se pusieron de acuerdo entre sí, dice el texto, juntaron sus palabras, su pensamiento, su sentimiento. Yo creo que no es extraño que digan tierra y al instante esté hecha. Los mbiá-guaraníes, en otro libro fascinante, La cosmogonía de los ancianos mbiá-guaraníes, un libro fascinante que se llama Ivura Pitá, cuenta cómo Tupá, el padre de todo el pueblo guaraní, le comentó un día a Ñamandillú, el espíritu creador, el espíritu de las cosas que se inventan, le comentó que tenía ganas de que existiera el mundo y todas las cosas vivas que podían caber en él. Ñamandillú se sentó a pensar cómo iba a cumplir aquel deseo de Tupá, nunca se había hecho. Y quién sabe cuántos siglos o milenios meditó, hasta que finalmente llegó a la conclusión de que antes de crear el mundo había que inventar la palabra
porque si no hay cómo nombrarla, nada puede verdaderamente existir. Yo creo que esa sí es esa palabra sagrada. Los sabios Bambara, los Bambara son un pueblo del territorio que ahora llamamos Malí, pero que tuvieron una profunda influencia en prácticamente todos los pueblos que llegaron finalmente a las costas de este continente para vivir condenados a ser esclavizados y esclavizadas. Los Bambaras dicen que Kuma, que es como llaman a la palabra sagrada, Kuma, dicen, es el aliento de Mahangala, y Mahangala es el espíritu de la creación. Todos coinciden aparentemente en eso, pero los Bambara agregan algo más. Dicen que la capacidad de crear que tiene Kuma deriva en realidad de que Mahangala le da un movimiento de vaivén. ¿Qué es ese movimiento de vaivén? Está claro que no es el monólogo, de alguna manera. Es el diálogo, es este ir y venir de la palabra, lo que la hace sagrada. Compartieron sus palabras y su pensamiento, decía el Popol Vuh. Entonces, sí hay una palabra mágica, una palabra sagrada. Creo que nadie está más cerca de esa palabra mágica, de esa palabra secreta que abre las montañas para que muestren sus verdaderos tesoros, que los poetas, justamente, y aquellos que de alguna manera curten poesía de las muchísimas maneras en que eso se puede hacer. Yo creo que hay una poesía que se escribe, pero también hay una poesía que se dice, y también hay una poesía que se hace. Y ese es un aprendizaje que me parece tenemos pendiente. Recordaba también a los wayuu, y que tener una wayuu entre nosotros en esta reunión hoy, esta hermosa reunión hoy, me parece emocionante, profundamente emocionante. Recordaba a los palabreros wayuu, Aminta, y este arte de la palabra que sana vínculos en una comunidad humana. Recordaba también el Amayuya, de aquel célebre saludo aymara, Amaqueya, Amayuya, Masúa. Y yo tuve la fortuna de que un yatiri me explicara que Amayuya no significa, como suele traducirse, no mentir. Significa mucho más que eso, me explicaba. Significa no hables con palabra vacía. Es mucho más que no mentir. Es no hablar con palabra vacía. Y en este mundo occidental, en situación crítica, donde a las palabras se las lleva el viento, donde la palabra está tan profundamente vapuleada y paseada de sentido, credibilidad y contenido, creo que es una tarea titánica a asumir la recuperación de la palabra sagrada, la recuperación de esa palabra mágica capaz de transformar mundos, capaz de crear mundos nuevos. Y lo digo con la absoluta certeza de que lo que estamos transitando ahora no es una crisis sanitaria, no es tampoco una crisis económica o financiera. Vengo diciendo desde hace años, esto no es una crisis ambiental, no es una crisis energética, no es una crisis educativa, ni una crisis de valores. Es el derrumbe definitivo de toda la concepción occidental de civilización. Y más vale que tengamos un modelo alternativo antes de que sea demasiado tarde. Creo que en ese camino recuperar la palabra sagrada de los pueblos, la palabra que lleva todo lo que soy cada vez que la entrego, esa tarea me parece un pilar fundamental de la construcción de una nueva manera de comprender la civilización. Por aquí me quedo por ahora. Es apenas una provocación. Gracias.
Marimari Compuché, Marimari Pulamien, Marimari Puguenui. Muchas gracias por esta invitación. Viviana Ancalao Tenche, Comodoro Rivadavia Mulén, Incheñi Chau de Isidro Ancalao, Incheñi Ñuque Eugenia Meli, Nitubun Incheñi Chau Cuifitubun, Boroa Mapu, Ca Bahía Blanca, Ca Fita Timen, Jeula. Incheñi Ñuque, Nitubun, Chancura Mapu, Nicuifitubun, Ca Boquete de Nahuelpan, Ca Cusamen. Esas son las dos notas de mi identidad con la que me presento en un saludo protocolar mapuche, en el que doy cuenta de mi tubún y mi cupalme. Mi tubún es el origen territorial, mi cupalme es mi origen familiar. Y cuando hablo del territorio, nombro varios espacios, porque mi familia se desplazó desde el territorio original hacia otros territorios en forma libre, primero, y después tuvo desplazamientos forzados, y mis padres nacieron ya en espacios asignados por el Estado argentino. En cada lugar a donde los mapuche llegaban a esos espacios, a los que llegaban libremente o forzadamente, establecieron relaciones, un tejido de relaciones con ese espacio. Con Ichofil Mongen, la totalidad sin exclusión o la integridad sin fragmentación, con todos los seres que habitaban ese espacio, los seres de Minche Mapu, de Chusquén Mapu, de Bueno Mapu, de la tierra de arriba, de la del medio, de la de abajo, con seres visibles e invisibles, y también con los invisibles que a veces se hacían visibles. Establecieron una relación también con los che que habitaban, las personas que habitaban ese espacio, relaciones de matrimoniales, relaciones de amistad. Un tejido de relaciones era lo que definía al territorio. El Futahwin Camalón, o lo que la historiografía oficial llama Campaña del Desierto en Puel Mapu, y la historiografía chilena llama Pacificación de la Araucanía. Ese Futahwin Camalón destruyó este tejido de relaciones, de tal manera que muchas familias perdieron el contacto con sus parientes, con su origen. También se nos despojó del territorio, y después de aproximadamente 10 años de permanencia en campos de concentración, los jefes pudieron negociar con el gobierno argentino, en el caso de Puel Mapu, la asignación de algunos espacios. Se nos asignaron espacios y se nos asignaron identidades. Esto fue aproximadamente en el 1900, de este lado del Puel Mapu, que es la historia que puedo conocer y de la que les puedo contar más. Se nos asignaron identidades después del despojo territorial. Pasamos a ser indios argentinos, pobladores rurales, peones, aborígenes, descendientes de... Y con estas nuevas identidades nos negaron la unión con nuestra ancestralidad mapuche. Nos negaron esta identidad de pueblo y nación mapuche. Esto sumado a una política cultural que bueno, se concretó a partir de las instituciones
que llevaron adelante esta política cultural, que fue una política de avergonzamiento. Las instituciones de la iglesia, de la escuela, los jueces de paz, significaron una pérdida cultural muy grande a lo largo de 135 años. Perdimos el idioma. Mi generación nació sin conocer el mapuzungún y sin saber que era mapuche, por ejemplo. Y el abandono jurídico en el que se nos dejó también, nos dejó en asimetría y en desventaja con los huincache, con los vecinos que llegaron al territorio, con los estancieros, con los dueños de comercios, que incrementaban las deudas en sus libretas hasta que la gente terminaba pagando con sus animales o con el campo. Los estancieros corrían los alambrados hasta dejar a la gente sin pasto, sin agua para los animales. En algunos casos, esta desventaja jurídica llevó a que la gente tuviera que dejar el territorio, que tuviera que irse del campo. Esa fue la historia de mis padres. Ellos dejaron el campo, mi mamá dejó Cusamen, mi papá dejó Citatimén, muy jóvenes, y se vinieron a la ciudad, a Comodoro Rivadavia, donde se conocieron y a donde se casaron. Ellos habían escuchado el mapuzungún y lo podían entender, pero no lo podían hablar. Nosotros nacimos acá, en la ciudad, desconociendo nuestra ancestralidad, desconociendo el mapuzungún. Pero nuestros padres volvían con su memoria a ese espacio a donde habían entablado relaciones con Ichafilmunguén, con el territorio. Y ese origen, esa memoria, les volvía en el Peuma, en los sueños, a donde se soñaban andando a caballo, cerca del río, haciendo tareas que tenían que ver con el campo y con los ciclos naturales de la naturaleza. Nos pasaron a nosotros esa memoria a través de las comidas. Mi mamá, por ejemplo, cocinaba pancucha con chicharrones. Mi papá nos preparaba la huén, medicina, para cuando nos dolía el estómago, preparaba paico con un fondo de azúcar quemada. En la casa siempre había matras tejidas en telar por mi abuela, Roberta Napaimán. Y el lenguaje castellano que circulaba en la casa era un lenguaje muy vinculado a lo rural también. La identidad mapuche ya estaba estigmatizada en la ciudad cuando llegaron, así que esta memoria de la que yo les estoy hablando siguió circulando en el espacio habilitado que era la intimidad familiar. Y mi generación, que es la que nació en esta diáspora mapuche de los pueblos originarios que fueron llegando a los distintos lugares a donde podían pensar un futuro para sus hijos. Esta memoria que circuló en la intimidad familiar nos permite a nosotros, los que nacimos en este lugar, cuestionar estas identidades asignadas. Nos permite trabajar para revitalizar el mapuzungún. Revitalizar el mapuzungún significa acercarnos al mapuche quimun, al conocimiento mapuche. En la medida en que vamos aprendiendo el idioma, vamos teniendo también más conocimiento, porque el idioma encierra mundos, encierra modos de conocerlo, de abordarlo, de nombrarlo. Nos unimos a la ancestralidad a través de los rituales.
que permanecieron. Asistiendo al Camaruco o al Niyatún, nosotros nos reunimos con nuestros antepasados aún antes del Futahwin-Camalón. Tiene una simbología, un significado, una unión con las fuerzas que se mantiene y es la que nosotros aprendemos cuando vamos una vez al año, en diciembre, en enero o en febrero, alguno de los Niyatún que se siguen haciendo todavía en el territorio, en el campo. Del mismo modo nos unimos a la ancestralidad cuando hacemos la ceremonia del Huiñuchipantu, del Año Nuevo, el solsticio de invierno que ocurre acá en el hemisferio sur el 21 de junio aproximadamente. Y también ahora estamos recuperando nuestra historicidad, porque en la escuela nos enseñaron, nos transmitieron estas identidades asignadas de tal manera que los mapuches habíamos dejado de existir allá por 1885, cuando finalizó el Futahwin-Camalón, cuando terminaron de apropiarse de nuestros territorios. Y en esta historicidad tenemos que decir que todavía estamos vivos y estamos tejiendo los nucham, los relatos de nuestra memoria reciente, con la documentación histórica que va apareciendo en los archivos eclesiásticos, en los archivos del ejército, en la documentación de la prensa, que dan pruebas del delito, del modo en que nos arrearon como animales desde los lugares a donde nos apresaban hasta los campos de concentración, que dan cuenta del modo en que repartieron a las madres y a los niños y los separaron para que sean esclavos en las casas de las familias ricas, que dan cuenta de que además de despojarnos del territorio, usaron la fuerza de los brazos como mano de obra esclava para el enriquecimiento de quienes se quedaron con nuestros territorios también. Nosotros conocemos esas historias a través de los nucham, de los relatos que hemos escuchado. Y ahora vamos leyendo en los libros que se van publicando la documentación que prueba estas historias. Así que ese es un relato también, el de recuperar nuestra historicidad. Y vamos también afirmándonos en nuestra contemporaneidad. Vamos siendo felices, recuperando nuestra identidad. Y en el caso de los oralitores, vamos escribiendo todo lo que vamos encontrando, buscando belleza en la escritura. Por eso yo hablo de literatura. Digo que oralitura es la fusión de oralidad más literatura, porque hay una búsqueda consciente, estética, de lo que vamos diciendo. Si podemos, hacemos la autotraducción al Mapuzungún. Y si no, escribimos en castellano, mientras vamos aprendiendo el idioma que nos silenciaron, pero que estamos revitalizando. Yo con esto termino mi exposición por ahora. Amaya ya, Upusho Atawara Yuap Kataneki Mauya, Taratsta ya ma Wanti Ranjokaitu, Pura Yoto Inguaya, Wakum Tuakuaipaka. Estoy muy contenta de estar en este espacio compartiendo esta palabra que nos han heredado nuestros abuelos y que también hemos podido aprender otra lengua por el que nos estamos comunicando ahora. Que eso me hacía reflexionar un poco en torno a lo que es la oralitura y la literatura. La oralitura es como si fuera nuestra lengua materna y la literatura nuestra segunda lengua.
es la oralitura ese camino donde se tejen esos dos pensamientos, porque son dos pensamientos distintos. Y quisiera contar un poco que cuando era niña, recuerdo que, bueno, crecimos en la comunidad, hablábamos solo guayunaiki, y hasta que fui adolescente descubrí que habían otras personas en el mundo. Yo pensé que éramos solamente los guayú, que no existía más nadie, no habían a los que llamamos aríjunas, que son los de la sociedad occidental o blancos, y ya luego, cuando fuimos abriendo ese espacio, esa cosmovisión, nuestra mente, cuando ya nos acercamos al pueblo, a las zonas urbanas, fue donde descubrí que yo no estábamos solos en el mundo, habían otras personas, y habían otras lenguas, y habían otros pensamientos. Y luego, tratando de entender un poco ese mundo simbólico que hay en nuestra lengua, por ejemplo, cuando había reuniones o asambleas comunitarias en el resguardo indígena, me daba cuenta que lo que decía el abuelo o lo que decía la abuela no era lo mismo que estaban interpretando o traduciendo al español. Y siempre me quedó esa gran duda, como buscando si eso era una traducción o era una interpretación. ¿Por qué se pierde el sentido de esa palabra, de ese pensamiento que quiso transmitir el abuelo? Algo se pierde en el camino. Y una vez, en una red social, escribí algo que voy a compartir ahora. Y lo he llamado No soy poeta. No soy poeta. Solo pienso en guayunaiki. Y de pronto las cosas simples tienen voces. El fogón de un lado a otro murmura el canto de la palguarata, mostrando los caminos y anunciando las visitas. Cuántos sueños revelados de madrugada, cuántas vidas tejiéndose en el maíz triturado. Infinitas las palabras que han circulado entre los colores del corazón fino, atizadas hasta morir el día, por mujeres rostros de luna que han amamantado la vida. Líquidas y espesas en la totuma son las semillas que nos han criado, que nos hacen de tierra, de agua, de maíz. No soy poeta, es la lengua que me heredaron las mujeres perdices, las de grisáceas plumas que escarban la arena morena con pasos esquivos. Las mujeres catanejas, ágiles cazadoras, viajeras de altos sueños como sus vuelos. Las mujeres caricari, peregrinas de mantas extendidas sobre el gris azulado cielo. Las mujeres alcaraván, las noctámbulas y pardas bailadoras en campos arenosos. No soy poeta, solo pienso en guayunaiki. Y en este momento, algunos amigos empezaron a decirme que yo era poeta, que esas palabras eran muy bonitas, que eso era poesía. Y yo siempre me he mantenido hasta ahora en decir que no lo soy. Para mí eso no es poesía, eso es el pensamiento en guayunaiki, es el pensamiento de mis abuelos. Son esas palabras que quiero decir en español tal como lo expreso en mi lengua. Y en esa búsqueda de una palabra, de algo, de un término que nos defina, fue que me encontré con esto que llamamos oralitura, que es lo que nos reúne, lo que nos congrega en estos momentos. Hablar de ese pensamiento convertido en palabra y convertido en letras, la oralitura. En el año 2018 tuve una experiencia muy bonita. Gané una residencia artística en literatura y mi proyecto se tituló Tejiendo Oralituras de Norte a Sur. ¿Qué significa esto? Que tenía muchas posibilidades de ir a otras partes, a México, a Europa, pero escogí Argentina. Y hay algo muy simbólico en el tejido de ese mapa de nuestro continente, de nuestra Via Yala, que estamos en La Guajira, que es la parte más septentrional en el norte de Sudamérica, mientras que Argentina está en el sur. ¿Cómo es posible tejer oralituras entre el norte y el sur, entre regiones tan distantes y tan distintas, pensaría yo? Algunas personas me decían, pero ¿qué relación puede haber entre la literatura o la oralitura, a las narraciones, la tradición oral de los pueblos originarios del sur con el pueblo guayú? Y
empecé a escarbar esos documentos y fue así como conocí a Miguel Rocha Vivas, que fue uno de mis grandes referentes en el tema de la oralitura, y encontré nombres como el de Freddy Chicangana, el de Hugo Jamioy, el de Elicura, que solo su nombre suena a poesía, como dicen. Poesía es un nombre que seguramente tiene un significado muy profundo relacionado con esa cosmovisión de su pueblo ancestral, de sus orígenes, de sus abuelos. Y en un momento, incluso también nombres de mis hermanos guayú, como Vito Apshana, Vicenta Siosi, Tercilia Simancas, personas que se han aproximado un poco a escribir esa herencia nuestra de cómo transmitir ese pensamiento, esa cotidianidad. ¿Y qué encontré en esa literatura? ¿Qué encontré en lo que escribía Freddy, en lo que escribía Elicura? Nuestra cotidianidad, es nuestra cultura, es nuestra forma de vida, es nuestro vivir. Entonces, en esa profundización, en esa búsqueda del significado de oralitura y ese acercamiento, tuve esa posibilidad de ir hasta Buenos Aires a buscar documentos, porque principalmente era esa duda, ¿qué hay aquí de oralitura, qué hay de literatura indígena? Y descubrí que hay mucha documentación hecha por otras personas. Y claro, falta esa mirada desde adentro. Ese texto, esa publicación hecha por un hermano originario, no los encontré. Había muchas investigaciones acerca de la historia del pueblo mapuche y de otros pueblos de esas regiones del sur, que me hacían pensar que aquí falta mucho por construir. Y creo que es algo que estamos no solo debatiendo y discutiendo en este escenario, sino que es un tejido que tenemos ese compromiso de seguir tejiendo, poniéndole todos los colores en cada puntada, en cada diseño, donde los símbolos representan ese pensamiento. Y hablo de los símbolos porque es lo que hay en nuestro pensamiento. Hay un lenguaje simbólico, hay una forma de ver el mundo. Escuchando al hermano Hugo Jamioy, decía que hay unas memorias muy particulares de cada pueblo, y es absolutamente cierto. Pero también hay una memoria colectiva, pero colectiva entre pueblos originarios. No es solamente una memoria colectiva en el pueblo guayú, sino que hay una memoria colectiva de todos los hijos de la Abya Yala. ¿Qué tenemos en común los mapuche, los guayú, los guaraní? ¿Será posible que había un tipo de comunicación o de información entre estos pueblos en tiempos pasados? Fue una pregunta que fue muy recurrente y quise buscarlo en los elementos simbólicos. Y esos elementos simbólicos están en la imagen. ¿Dónde encontraba imágenes? Imágenes, símbolos, diseños. Lo que un diseñador gráfico argentino llamado Alejandro Eduardo Fiadone decía que hay mucha información heredada por nuestros pueblos en esos símbolos, que otras personas seguramente considerarán como simples dibujitos pintados en el rostro, como lo que tengo en este momento, dibujados en las mochilas, en los tejidos, en los vestidos. ¿Qué significado tiene? Y no solamente encontré esas similitudes, esas aproximaciones, esa hermandad de pensamiento, sino que es absolutamente amplio. No solamente es en los símbolos físicos, los que vemos en las mochilas, en los vestidos, en la pintura facial, en los tatuajes, sino en comportamientos y en algunas tradiciones. Escuchaba a Elicura hablando de la importancia del sueño. Y ese sueño es algo tan fundamental y tan vital para el pueblo guayú, por ejemplo, que el primer saludo en la mañana es "Casa Purapuinca". Nos preguntan, ¿qué soñaste?
Y es muy importante contar el sueño cuando es un sueño revelador. Por eso nuestros abuelos, siguiendo esa tradición de una generación a otra, es que aprenden también los significados del sueño. Por eso pasan muchas circunstancias, situaciones que no comprendemos porque no tenemos intérpretes de sueños, aunque hayan buenos soñadores. Nuestros abuelos antes decían que los sueños anuncian, son una visión de lo que ha de venir, lo que está por llegar. Cuando hay una enfermedad, por ejemplo, esta enfermedad que en estos momentos, el virus, todo lo que nos tiene en esta situación, los sueños lo anunciaban. Pero han pasado tantas cosas en nuestra comunidad, hay pérdida de tradiciones, hay pérdida de la importancia que le da el sueño, que no permite y no nos da tiempo de hacer algo para evitarlo. Es un espíritu, son espíritus que acompañan a Yoruja. Yoruja es el espíritu del mal y Yoruja tiene unos emisarios. Entre ellos está Wanuru. Wanuru, que es un espíritu maligno que produce las enfermedades espirituales, y está Ayuri, que son las enfermedades físicas. Y cuando hay una mezcla entre esos espíritus espirituales que originan enfermedades físicas también, es que son los que dan lugar a lo que es un virus que puede atacar de esta manera a todos los pueblos del mundo, que tiene toda esa magnitud, toda esa capacidad. Y es esa falta precisamente de ese equilibrio en la naturaleza, ese equilibrio entre lo espiritual y lo físico. Cuando no tenemos la capacidad de interpretar nuestros sueños, de interpretar el pensamiento de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, o esos mensajes, o esos códigos simbólicos que intentan transmitirnos a través de ese sueño. Si hacemos caso omiso es que pasan todas estas situaciones. Y así en el transcurrir fui encontrando muchas similitudes. Uno de los cuentos de origen en el pueblo wayuu es la historia de Guarequer, que es la araña tejedora. La primera mujer tejedora que enseñó a todas las demás mujeres a tejer las mochilas. Solo quiero contar lo poco que aprendí en ese momento, en ese tiempo maravilloso que estuve conociendo esos nuevos mundos, aunque haya sido a través de otras literaturas. Pero creo que es una aproximación a ese otro pensamiento. ¿Y qué es lo que nos une? Descubrí que hay muchas similitudes y hay mucha comunicación entre esos pueblos de norte a sur, entre los wayuu y los pueblos originarios del sur. Aquí estamos en un momento muy especial tejiendo las palabras desde el Wauman Guajira hasta el Puel Mapu, atravesando este Uruguay interior. Pienso que hay algo en común muy interesante en estos diálogos del día de hoy, los que iniciamos también la semana pasada con el Icura, Freddy y Hugo, y esa coincidencia de tejer a través de la palabra en nuestros viajes, en nuestros encuentros, pero un tejido que a la vez va reflejando, como dice Néstor, una profunda crisis, ¿no? Una caída, sin la menor duda, de los referentes de esta civilización que llamamos occidental. Esa crisis, sin la menor duda, también manifiesta en el lenguaje, y cómo de alguna manera el trabajo de ustedes tres, y a través de ustedes tres, de tantas otras personas que son con, recuperan procesos también de la palabra, de la memoria, de la antidiáspora, a través de la belleza misma del tejido en la vida, del resembrar los espacios, del salirse, como dice Liliana, de esos lugares asignados, de esos espacios que fueron asignados por el proceso colonial, pero ante todo reconociendo en estos diálogos de norte a sur en este continente la importancia de reflexionar sobre esas jerarquías también impuestas a la palabra. Iniciaba Néstor también mencionando algo maravilloso que a su vez le dijo Leonel Lielaf, quien a su vez lo recibió también de su pueblo mapuche, y es cómo la poesía es esa forma de hacer sanar lo que le hemos hecho a la palabra de una manera tan terrible, todo lo que le hemos hecho obligado a hacer y a decir. Entonces, de alguna manera estos procesos de la oralitura, de la literatura oral,
o como quiera llamársele, señalan, por un lado, toda esa crisis civilizatoria, todo lo que Liliana nos contó de una manera tan íntima que le ha sucedido al pueblo mapuche, que le ha sucedido a tantas personas en nuestro continente y del cual todos de alguna manera estamos implicados. Y cómo a través de estos procesos de recuperación de la palabra, de la memoria, de los cuerpos y sobre todo de los vínculos, podemos establecer también unas nuevas formas de construcción, de comunicación y de diálogo. La literatura oral entonces señala, como la historia maravillosa que nos cuenta Néstor, cómo de alguna manera las jerarquías académicas también han señalado y han invisibilizado todas aquellas literaturas, expresiones o simplemente artes verbales por el mero hecho de no estar escritos alfabéticamente o no ser traducidas en formatos de libro. De alguna manera, Liliana y Aminta en sus procesos nos señalan esto desde otros lugares, ¿no? Cuando Liliana nos habla del peuma, como el peuma, el sueño, venía a sus padres y a la gente de su comunidad, de alguna manera recuperando esa memoria que, aunque no estaba escrita en los libros, estaba escrita en las memorias y en las propias vidas y en los sueños, y estaba allí también emergiendo en la vida cotidiana para desestabilizar esos lugares asignados por la colonización. Aminta hace un reclamo muy importante sobre el hecho de no ser poeta en la medida en que el poema mismo, el formato mismo de la literatura con la jerarquía de lo escrito por encima de lo oral, también puede llegar a ser un formato de exclusión. Y en general hay algo común y es la importancia de volver a esa palabra que nombra, esa palabra que sana, esa palabra que nos vuelve a orientar. Algunos investigadores contemporáneos hablan incluso en sus estudios de lingüística, que han llamado lingüística prehistórica, que muchos de nuestros antepasados humanos, porque los Homo sapiens somos apenas los sobrevivientes de otros grandes grupos de sapiens y de homínidos en el planeta, que nuestros antepasados remotos de todos, de alguna manera tenían un lenguaje mucho más elaborado que el nuestro, solo que no era un lenguaje que fuera escrito a la manera que lo conocemos hoy en día. Lo han dicho de muchas maneras, por ejemplo, el que es un lenguaje que era más holístico, más modal, más musical, pero esa imagen que tenemos de la oralidad como algo primitivo, como algo inferior, como algo que de alguna manera no puede ser tan válido como la escritura alfabética, pues ha llevado también a una serie de exclusiones que acompañan el proceso colonial. En esa medida, pienso que los proyectos, los procesos, sobre todo las historias de vida, se van combinando. Y recuerdo ya para cerrar justamente un encuentro que se realizó en Salta, Argentina, donde también sé que Néstor ha estado compartiendo su palabra muchas veces y tiene historias maravillosas, cuando un estudiante del programa de interacciones multiculturales que yo coordiné varios años, un estudiante guayú, logramos conseguir una beca para que fuera a estudiar con los guaraní y con los wichí. Pasó varios meses viviendo allí en un programa de salud intercultural y bueno, al final, invitado por Néstor, estuve en Montevideo en esos maravillosos foros latinoamericanos que él organizaba. Luego visitando a Eliana Palacio, que terminaba su beca en Salta, Argentina, tuvimos un encuentro con los estudiantes wichí y guaraní para cerrar esa beca y esa estancia de acompañamiento intercultural. Y algo que me sorprendió muchísimo es que los jóvenes wichí y guaraní tenían la voz muy baja. No proyectaban la voz y tenían a veces realmente todavía mucho miedo de hablar y de contar no solamente sus sueños, sino también sus historias. En esa medida, la literatura oral, las historias mágicas, las oralituras, todo el proceso en el que ustedes están aportando y a través de ustedes tantas personas, es también una forma, a mi modo de ver, de levantar la voz, pero levantar la voz de la manera más digna posible a través del diálogo, a través de la creación y a través del acto de la escucha, que es quizás lo que más nos falta hoy en día, cuando nos creemos tan educados y tan civilizados, pero no sabemos lo más básico que es escuchar. Así que, pues, muchísimas gracias por cada una de las historias y sigamos la conversación. Quiñe foto, futa, guarría, rupu, 40 mo. Sengerlu fuple, kangenoa pule. Alun main, niñacun, fenchemate, cafenchenuchan, puchalelin, rumé. Rupalin futa, guarría, rupumo, pulamien,
Quiñerupá, Mufuin, Copahue, y Putusquemple, Carupá, Plan, Curuf, Canguey, Tuein, Meu, Tufachi, Rupá, Huiñoín, Tichihuay, Nelac, Unuiñi. Una foto en la ruta 40. Desde el río Senguer al Genoa no se llega más, por más mate y conversación que vayamos lavando. Si habremos andado por esta ruta, Pulamien, una vez nos dirigíamos a las cenizas marrones del Copahue, otra nos desconoció el viento blanco. Esta vez volvimos, abriendo la neblina. Siempre esforzando la vista para no perder la huella. Las napas de la memoria se distinguen en la tierra. Acá los dinosaurios ennegrecidos en su propio aceite. Acá las cenizas de los fuegos que encendió el de las patas de Choique, el que tuvo que matar a su padre, el que se fue enseñándonos la soledad de esperarlo aún. Acá el resoplido de los caballos de Orqueque y Casimiro en uno de sus viajes al Manzana Mapu. Y acá los sin memoria, los que no levantaban más los brazos, acá el Fugueno Fuchá, acá el Fugueno Cuyé. Acá los hombres curtidos como para hacer lazos con sus tientos y sujetar otra vez al chepey toro, al tremendo, al hermoso, bramando como los conas que se quedaron en los truenos que escuchaba nuestra gente encerrada y nuestro lonco inacayal en los sótanos de ese museo del horror, del holocausto. Ay, cómo se va la memoria a la querencia, asciende como el rocío que enfría los tobillos, sube hasta las orillas de estos ríos y nos detiene un rato en esta ruta. Salimos al aire que nos dobla, nos peina como a neneos y sacamos una foto de esta imagen para la que no necesitamos el recuerdo. A mí me gustaría traer a cuento un par de puntos que se pusieron sobre la mesa y se refieren a que la palabra, claro, la palabra sana, la palabra crea, pero ante todo también la palabra destruye, ¿no? La palabra mata, la palabra cuando es hegemónica es peligrosa. Y en el contexto de la historia occidental, pues tenemos una demostración fundamental de cómo cuando la palabra se hace archivo, la palabra domina y está expresada en la manera como Dios le entrega a Moisés, inscrita en piedra, 10 mandamientos para organizar al pueblo elegido, ¿no? Y se convierte en ley. Y al estar inscrita esta palabra, convertirse en ley, se vuelve hegemónica y luego pues es llevada a través de los territorios, ya no más como una palabra, pero como una escritura, como un inscrito, como una grafología que se convierte en poder. Y me parecía muy interesante traer a cuento eso porque de todas maneras la palabra hoy tiene esas dos dimensiones. Es una palabra que sana, es una palabra que crea, es una palabra que da vida, pero es una palabra que sigue destruyendo. Hablamos, por ejemplo, de la oratoria, ¿cierto? Una de las características fundamentales que debe tener un político hoy. Tiene que ser un gran orador. Y tenemos a políticos muy particulares, no solo en Avillayala, pero aquí en el norte donde yo habito, donde la palabra destruye con la falsedad. Es hegemónica, pero es mentirosa. Entonces ya no crea más, ya no sana más, destruye. Y entonces creo que eso es algo muy importante para tener en cuenta cuando hablamos del poder de la palabra y de la oralitura, porque la oralitura aún no desmiente el poder de lo escrito, simplemente revela su fragilidad. La palabra aún es poder y aún puede ser utilizada no solo para sanar, sino para matar. Liliana nos regala en su bellísimo libro de ensayos, El Come Mawimi, Andas Bien, esta
frase maravillosa que dice: la función de nuestra poesía como actividad actual del pueblo originario mapuche es aportar a la tarea colectiva de devolver la transparencia al territorio. Transparentar es desmitificar, descolonizar, recuperar y resacralizar. La palabra es poder, la palabra puede decolonizar. Así que creo que me parecía interesante traer a cuento estas dimensiones porque también en lo que nos comentaba Aminta existe eso, ¿no? La centralidad de la palabra como un lugar que nos llama como pueblo, que nos construye como pueblo, que nos hace distintos hasta que nos damos cuenta de que existe otro. Tuve la maravillosa oportunidad de vivir en China por un año, el año pasado, y encontré algo que a mí me llamó la atención de inmediato. Cómo a ella la nombraron poeta por hacer un posting en las redes sociales. Tú eres poeta porque escribes bello y porque puedes diseminarlo a través de cualquier medio, de la palabra escrita. En este caso, de un mensaje a través de las redes sociales. Y en China hay bueno, China tiene una tradición de poesía muy larga, pero solo para hacer el cuento corto, hay una chica que se llama Yu Xihua. Ella es una mujer campesina de la provincia de Hebei. Es además, tiene un problema, nació con cerebral palsy, tiene un problema de retraso del cuerpo, como una esclerosis múltiple muy compleja, pero ella es poeta y su poesía se ha hecho viral a través de los mensajes que escribe secretamente a través de un alter ego, no esta mujer enferma campesina, sino un alter ego en las redes sociales en China. Y hoy por hoy es una de las poetas más reconocidas de ese país. Se hace famosa con un poema que se llama Yo crucé la mitad de la China para dormir contigo. Además, un poema que habla del poder del cuerpo de la mujer para seducir. Pero en este caso, como en el caso de tantas mujeres afro y mujeres amerindias de nuestro territorio, es un cuerpo que ha sido violentado, un cuerpo que ha sido callado, un cuerpo que ha sido reprimido. En el caso de Yu Xihua, es un cuerpo enfermo, un cuerpo campesino, y con la palabra logra levantarse. Gracias, Aminta, por traerme ese recuerdo y gracias por compartir cómo te nombraron poeta, porque no necesitas que nadie te diga poeta, porque tu palabra es viva y tu palabra sana y tu palabra crea. Unas ideas para que empezamos esta conversa aquí en este otro fogón virtual también. Un hermano del fogón virtual, las mingas hermanas. Pues no quiero retomar este primer lugar, pero como el que calla otorga. Yo me quedaron resonando en la mente y en el corazón un par de cosas de las muchísimas que aportaron. Miguel decía recién apenas algunas ideas como para disparar la conversación. Yo creo que cada una de esas ideas podría ser motivo de un ciclo entero de conversaciones como estas. Pero me conmovió muchísimo el relato que hacías tú, Liliana, que hacías vos, Liliana. Y en particular esto de las efemérides, que sé que es además un tema particularmente sensible para el pueblo mapuche, en particular del pueblo mapu. Ya he escuchado más de una vez, digamos, esa reivindicación de la resignificación de las efemérides, que es lo que celebramos en las fechas patrias, digamos. Y aquí de lo que estamos hablando es de alguna manera de una oposición entre dos relatos de nosotros mismos,
los relatos diferentes de nosotros mismos. Un relato que habla, bueno, pues de nuestras independencias, que habla de San Martín cruzando los Andes y liberando patrias, y un relato que habla de conquista del desierto o que habla de pacificación de la Araucanía, como decía Liliana recién, y estos otros relatos subsumidos, enterrados, invisibilizados, que que constituyen en buena medida esas identidades lastimadas que pululan entre los pueblos en América Latina. Me quedaba también con las coincidencias de las que hablaba Minta, que a mi juicio no son coincidencias, y yo creo que no solo entrecruzan a los pueblos originarios de Abya Yala, de América Latina. Yo incluiría también en ellas, en esas cosmovisiones coincidentes, en esas narraciones articulables, también a los descendientes de la gente de piel negra que fue traída a la fuerza para que, dedicada a su vida a engordar las fortunas de sus amos. Incluiría también a las familias rurales, a las familias campesinas, que en mi país, por ejemplo, en mi paisito, que decía al principio no tiene pueblos indígenas porque fueron exterminados sistemáticamente, han sido las familias campesinas, las familias rurales, las que se encargaron de guardar buena parte de la memoria cultural de esos pueblos exterminados, y la sostienen hasta el día de hoy. Y quizás por eso, aquí en las ciudades, digamos, suele considerarse a las familias rurales como ignorantes, supersticiosas, atrasadas, porque, bueno, porque pues, no manejan Internet o Windows. Yo creo que quizás tiene que ver con el hecho de que he dedicado a los relatos y a reflexionar en torno al tema de los relatos, de los grandes relatos de la historia, es que de alguna manera reinterpreto los aportes de Liliana y de Aminta en función de eso. Pero yo creo que en buena medida cuando hablamos de contar cosas, de contarnos cosas, no solo estamos haciendo un intercambio de bonitas tramas o de anécdotas más o menos emotivas. Yo creo que lo que estamos haciendo es lentamente, relato a relato, narración a narración, aportar ladrillos para reconstruir el relato de nosotros mismos y de nosotras mismas. Y yo creo que por delante está ni más ni menos la tarea de recrear, de repensar un relato latinoamericano que nos permita seguir otros caminos diferentes que el camino que en este momento vemos claramente está llegando a su fin en materia civilizatoria. Lo dejo por acá. A mí me gustaría hablar de conceptos de tiempo, de espacio, de ser humano que componen nuestra cosmovisión, nuestro modo de ver y ordenar y nombrar el mundo. Hay un calendario administrativo que se nos impuso con el colonialismo, que desembarcó con Colón en 1992, de tal manera que terminamos festejando el Año Nuevo en el hemisferio sur a 10 días del solsticio de verano. O sea, ninguna cultura en el mundo festeja su Año Nuevo en el verano, no tiene nada que ver con los ciclos naturales. Nos trajeron un calendario gregoriano del hemisferio norte y bueno, y nos acomodamos a ese calendario. Y los ciclos naturales van por otro lado, los ciclos de la aparición, los ciclos de la cosecha, los ciclos de la renovación de las fuerzas, de la renovación de las plantas,
Y bueno, en nuestra historia está también esa recuperación de esos tiempos, que en realidad son los que nos van llevando nuestra vida. Yo recuerdo una efemérides que fue muy importante, administrativa, ¿no? La del 12 de octubre de 1992. Esa ya corresponde no a la colonialidad, sino al Estado, en el caso mío, al Estado argentino, que recibió el mandato, no sé cómo fue, pero pretendió que celebráramos el 5º centenario de Encuentro de Culturas. Eso fue una provocación realmente. Yo creo que muchos de los que nos reconocemos como pueblo originario, estábamos por ahí haciendo nuestras vidas, no sé, preocupados en nuestros proyectos personales, pero no pudimos permanecer ajenos a ese discurso que pretendía celebrar lo que para nosotros había sido el trauma horroroso de la destrucción, y que bueno, respondimos llamándolo el quinto sanguinario, el desencuentro. Bueno, el discurso oficial le había escapado también a la palabra pueblo, nación, había hablado de culturas, que es algo más, no sé, más suave, más descafeinado. Y nuestras historias, ya hablando de las historias de los estados y de los pueblos originarios, han estado siempre tejidas. No sé, en la gesta sanmartiniana hubo participación mapuche, si no, no habrían podido cruzar los Andes. Quienes conocían los pasos eran la gente de los pueblos originarios. Estamos también entrelazados en las historias de unitarios, federales, la guerra-muerte en Chile, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que se nos ha negado también esa participación, se nos ha invisibilizado en esa participación. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Digamos que separando un poco lo que tiene que ver con los ciclos naturales de nuestra vida, con ese calendario que se dibuja en el mapa de las estrellas que nos anuncian cuándo comienza el nuevo ciclo, por ejemplo, separándolo de lo que tiene que ver con esta historicidad a la que me refiero, ¿no? A nuestro transcurrir y nuestro devenir en estas fechas impuestas, en este calendario que, bueno, en el que estamos todos globalizados. Tengo una pregunta para Minta, y es sobre, bueno, uno sobre tu trabajo puntualmente, porque además, y todos ustedes lo son, Liliana, Néstor, Miguel, Aminta, todos son educadores, somos educadores de alguna manera. Educadores en otro momento, educadores que en nuestro caso, tal vez, y no sé si hablo por Néstor, por Miguel, pero hablo por mí mismo, en un proceso de desaprender lo impuesto, como nos dice Liliana. Desaprender unas estructuras impuestas que no cuadran en formas de vida situadas y contextuales. Pero mi pregunta es para Minta, porque su trabajo ha estado desde un principio y te agradezco por esa humildad maravillosa de trabajar para niños y con niños y hacer cuentos infantiles, de trabajar en tu territorio de una forma contextual situada en etnoeducación. Y aquí en Las Mingas de la Imagen hemos tenido la oportunidad ya de tratar este tema, que para nosotros es fundamental, porque todos estamos cruzados por esa espada brillante y maravillosa, pero
fría y muy afilada de la academia, porque al final es la que determina, no la que nombra. Pero estamos en un proceso de hacerla transparente, ¿no? De descolonizarla, como lo dice Liliana. Me encantaría que nos contaras un poco tu experiencia con los niños y las niñas en la Guajira colombiana, trabajando en tu lengua, trayendo a cuenta y a cuento los sueños y los cuentos de los abuelos. Porque tal vez por ahí empezamos a resacralizar y a ubicar en nuestros propios calendarios esas historias que no tienen que ir por allá, por arriba, como dice Miguel, en libros impresos y circular en estas industrias culturales, pero que tal vez están allí y que por ahí tenemos que empezar. Me encantaría escuchar un poco de esa experiencia, Minta. Bueno, desde la etnoeducación que se nos ha enseñado de alguna manera como una educación para las etnias, creo que también es un reto personal de cada etnoeducador, de cada docente, hacer esa transformación desde el aula. En el primer momento en que se me dio la oportunidad de trabajar en un salón de clases fue con niños pequeños. Yo no estudié para trabajar con niños pequeños. Entonces se convirtieron en mis mejores maestros porque esa experiencia fue simplemente hermosa, de cómo hay tanta imaginación en unas personitas tan chiquitas y todo lo que decían, cómo recreaban la naturaleza. Recuerdo una vez que en una clase de naturales salimos, hacía muchas salidas de campo, porque para eso tenemos el territorio que nos va narrando sus conocimientos, toda su sabiduría. Y a medida que íbamos en el camino, ellos me decían cómo se llamaba cada planta en Guayunaiki, cuáles eran sus usos medicinales, si servía o no para hacer leña, en qué tiempo podía cortarse esa planta, porque también hay unos tiempos para cortarlo. Y yo me quedaba maravillada con todo eso tan grandioso que había en el mundo de esos niños. Y llegó un momento en que empezamos a recrear un poco la tradición oral, mirando otras tradiciones escritas, mirando los cuentos, como qué otras cosas podían aprender, y ellos no se veían identificados. ¿Dónde habían otros niños guayú en esos cuentos? No habían, eran diferentes, todos eran rubios, ojos azules, príncipes, princesas, pero nosotros aquí no tenemos eso. Fue así como escribí Guajirita, que es ese cuento llamado Jinto Uruguayú, que fue publicado en el 2014 en el marco de un proyecto muy hermoso del Ministerio de Educación llamado Territorios Narrados, que se hizo precisamente para que los docentes, las comunidades y nuestros niños puedan comunicarse de diferentes maneras. Y sobre todo puedan desarrollar ese lenguaje. En Jinto Uruguayú me inspiré básicamente en ellos, en los niños, qué cosas se les ocurrían. Y se desarrolla en la comunidad la historia de una niña en un día cotidiano, donde ella nos va narrando qué pasa en la mañana, cómo la abuela la despierta y ella tiene mucha pereza, pero entonces tiene que ir a buscar el agua. Cuando llegan a la casa va contando un poco cómo es el desayuno, al mediodía, qué hacen los primitos, qué hace el tío, que salen a buscar la leña, a pastorear los chivos. La abuela de la niña va a buscar un barro muy especial cerca de las huey, que es para hacer las hueyunquerras, que son las muñecas tradicionales, que también tienen un significado, y con eso va ejercitando la cerámica. En esta imagen que estamos observando es donde Guajirita está soñando, y todos estos símbolos de los que veníamos hablando tienen un mundo de conocimientos allí. Solamente el dibujo, ese primer pensamiento, es como ese primer sueño que habla de los caminos de nuestros ancestros. Y el espíritu de esas personas que van a ese mundo del más allá, que llamamos Epirra, que es otro mundo donde la vida continúa, porque la vida sigue en espiral, nunca termina. Luego ese pájaro es el pájaro Usta,
que también lo tengo pintado en mi rostro en estos momentos, que fue el primer palabrero, el palabrero primigenio, que fue quien estableció las normas y los códigos de comportamiento y cómo debe ser ese sistema normativo y de justicia propia en el pueblo guayo. Entonces, a través de esa experiencia y en el marco de los diplomados que hemos realizado como etnoeducadores, en ese proceso, como le decía mi hermana Liliana, de descolonizar la mente, porque la tenemos colonizada, ese lenguaje que manejamos, ese pensamiento que tenemos hacia el otro, de discriminación, de racismo, porque es algo muy latente en nuestra realidad, viene de una educación que no es propia. Y esa educación propia se revitaliza principalmente en los hogares. Por eso la importancia, y hago énfasis en la importancia de la lengua materna, de enseñarlo, porque también es una realidad que se está perdiendo, porque es más fácil aprender el español, porque hay muchas cosas en la virtualidad, hay muchos juegos que llaman mucho más la atención. Entonces es un reto también para los educadores poder aprovechar estos elementos tecnológicos para poder llegarle a nuestros niños de otras maneras, de cómo recrear lo que decía mi apreciado Néstor, de cómo recrear esas historias, cómo recrear esos conocimientos, esa sabiduría de otras formas, en otros lenguajes, porque es ese lenguaje simbólico. ¿Cómo lo hacemos llegar? ¿Cómo hacemos para sembrar esta palabra ancestral en nuestra niñez? Y a partir de allí, entonces hay una identidad fortalecida a través de cuentos, a través de las ilustraciones, porque es un cuento ilustrado justamente para que los niños se vean identificados, que ellos sepan que allí también hay una imagen para ellos, que allí nos podemos ver, que nos podemos visibilizar como un espejo para poder vernos y valorarnos tal como somos. Que no crean, por ejemplo, que porque no tienen un castillo, sino que tienen una casa de barro, entonces son pobres, porque es ese pensamiento que se nos ha inculcado, que se nos ha dicho, que si no hablas bien el español, entonces es porque eres indio, entonces porque es indio, habla mal el español, porque es un problema también en la comunidad donde venía trabajando, que los niños cuando pasaban al contexto urbano de la comunidad hasta la zona urbana, se retiraban del colegio. ¿A raíz de qué? Entonces, haciendo esa investigación, era porque los discriminaban. Y Miguel hablaba de una timidez de los jóvenes wichí. Asimismo, catalogan a los niños guayú cuando llegan al pueblo, al contexto urbano, que son tímidos. No son tímidos, no pueden expresarse bien en español porque no han aprendido bien esa lengua que no les pertenece. Hacen un esfuerzo para aprenderlo y es algo que lastimosamente los otros pensamientos no lo ven así. Las otras personas, las otras sociedades no lo ven de esa manera. Y creo que es el reto que tenemos como educadores de fortalecer esa educación intercultural donde podamos hacer ese reconocimiento de la otredad, de valorar al otro con eso que tenemos en común, pero también en lo que nos hace diferentes. Claro, incluso, como dice Aminta, la dificultad de hablar incluso cuando se ha perdido incluso la lengua, ¿no? Que lo que nosotros veíamos allí en Salta es que en muchos casos estos jóvenes ya universitarios no hablaban ni el guaraní ni la lengua wichí, sino era más, digamos, la dificultad como de establecer un diálogo de una manera más abierta, incluso algunos profesores, claro, no entendían muy bien que el hecho de no mirar a los ojos no significaba necesariamente timidez, sino como un respeto más bien. Pero efectivamente decían los profesores que era muy difícil como establecer el diálogo cuando los jóvenes no se animaban, independientemente de la lengua, a hablar. Pero bueno, efectivamente yo tengo una pregunta para ustedes de una manera muy, muy breve, y es que veo que en general hemos todos estado hablando de las exclusiones que hemos heredado, ¿no? Hemos heredado las exclusiones por la raza, hemos heredado las exclusiones por las jerarquías de la palabra y la escritura, hemos heredado las exclusiones por las diásporas múltiples que han afectado no solamente a los pueblos indígenas, sino a muchas personas y de alguna manera todos afectados en ese mismo nivel. Cuando Néstor nos habla del relato de nosotros mismos o los relatos de nosotros mismos, ya que estamos en este proceso de tejer de norte a sur, en ese sentipensar que también Galeano, recuerden cuando hablaba del sentipensar, decía, lo escuché una noche en la costa colombiana hablando con los nativos de la zona
y alguien me habló del sentir y pensar, inmediatamente como que entendí, sí, claro, yo también estoy en eso, como el sentir y pensar al mismo tiempo. Entonces, una vez más, estamos entre el norte y sur tejiendo. ¿Y cómo hacemos para entonces construir esos relatos de nosotros mismos en plural, sin replicar esas exclusiones? Bien sea indígena, no indígena, el lugar que ocupa lo mestizo, la combinación inevitable, también muy importante entre el oral y otras formas de escritura visual, alfabética o simbólica, como nos dicen ustedes, digamos, a través de su trabajo también visual. ¿Cómo hacemos entonces para continuar tejiendo estos relatos de nosotros mismos sin echarnos en la espalda esas exclusiones heredadas, esos muros, esas discriminaciones, y más bien profundizar en esa construcción, llámese de la Via Yala, Latinoamérica, América, África? ¿Cómo lo ven ustedes ya al cierre prácticamente de esta conversación? Yo creo que una de las muchísimas puntas para responder a tu pregunta, Miguel, la aportó Aminta recién a la pasada con el tema de la educación. Vos mismo recordabas, Miguel, mis pasajes por Salta, que fueron unos cuantos y muy productivos, muy aleccionadores para mí. Y entre ellos recuerdo que la gente de una comunidad guaraní muy cercana a la frontera de Argentina con Bolivia, me llevaron a conocer una primera experiencia de educación intercultural en una escuela. Era una conquista que había implicado muchos años de sacrificio, obtener efectivamente, digamos, esa posibilidad, luchando la mayor parte de las veces con la educación de alguna manera oficial del Estado argentino. Estuve un rato mirando una de aquellas clases interculturales, y para mi pesar, después me llevaron a una radio para que públicamente, digamos, dijera mi opinión sobre aquella experiencia. Y tuve que decir, digamos, con mucha vergüenza y mucho miedo de parecer arrogante, que aquella conquista magnífica no era sino el principio, porque lo que yo había visto en buena medida era los contenidos de la lógica del mundo blanco, del mundo occidental, puesto en palabras de lengua originaria. Y bueno, ya sabemos que una cultura de la conquista tiene siempre 1000 subterfugios para lograr finalmente su objetivo, aun cuando lo tenga que disfrazar de libertades o de reconocimientos o de desinvisibilizaciones. Yo creo que quienes más necesitamos una educación intercultural somos nosotros los huincas, digamos, como dirían la gente mapuche. Y son los niños de las ciudades. Yo escuché la primera vez que estuve en Colombia, quedé boquiabierto escuchando en el Museo del Oro como la muchacha preciosa, además, que conducía a los turistas, informaba a los turistas que ya en realidad prácticamente no había culturas indígenas en Colombia, y que ¿ya? Y estamos hablando del Museo del Oro, es decir. Otro tanto sucede también en la Argentina y en prácticamente otros países, excepto el mío, porque efectivamente no los hay, acabamos con ellos, pero creo que necesitamos una educación intercultural que nos dé cuenta en cada rincón del continente que la mayor riqueza que tenemos es la diversidad. De la misma manera en que la naturaleza necesita de la diversidad para sobrevivir y todo monocultivo es necesariamente contra natura, creo que esta diversidad que se expresa en esta reunión, digamos, esta diversidad de cosmovisiones, esta diversidad de relatos que se terminan articulando en coincidencias narrativas, esta diversidad magnífica de posibilidades de pensar, creo que es lo único que puede sacarnos a los blancos urbanos de los círculos viciosos
de haber sido educados en el pensamiento dominante. A mí me parece que sí, que la educación tiene un lugar muy importante en este tejido de relaciones entre los che, que se ha roto, por lo menos acá en Puelmapu. Pero también creo que el arte, la búsqueda de la belleza, tiene también un papel muy importante. En la medida en que vayamos reconociendo nuestro origen y vayamos buscando contar este origen con belleza a través de la música, como ya lo estamos haciendo, a través del teatro, como ya lo estamos haciendo, a través de la poesía y la narrativa, como ya lo estamos haciendo. Me parece que es esa la conquista por la belleza de la que hablaba Freddy en la charla anterior, que es la que debiéramos proponernos. Creo que por ese lado, y viendo recién los hermosos dibujos que tenía el cuento de Aminta, allí había una estética, una belleza en los colores, es decir, una fusión entre las técnicas occidentales del lápiz, de la pintura y de los pinceles, los símbolos del pueblo wayuu, y allí hay belleza y creo que esa belleza también trasciende y llega a educarnos a todos. Tal cual, Aminta, ¿quieres redondear la palabra? Ya de salida de estas mingas de la imagen, honrando la oralitura, seguimos celebrando el Premio Nacional de Literatura en Chile de Licura Chihuahua, con esta segunda parte en la que con sus voces reconocemos el poder de la palabra. Y nos encantaría que cerraras el programa. Si quieres hacerlo en Wayuu-Naiki, contándonos una pequeña historia o una de tus poesías, sería bellísimo. Muchas gracias. Bueno, para resaltar un poco lo que decía Néstor, lo que decía Liliana, de seguir fortaleciendo ese tejido que ya hemos iniciado y justamente esa interculturalidad que debemos fomentar entre los no indígenas. Es una reflexión que hacíamos desde un grupo de docentes, que estamos hablando de educación intercultural, pero ¿quiénes? Somos los indígenas y somos los afrodescendientes, pero ¿qué pasa con las otras personas? ¿Están interesados o no en una educación intercultural? Porque creo que sería como esa base del respeto a la otredad. Y creo que es algo que se puede hacer, ese tejido, no seguir hablando como desde esa historia triste. Muchas personas confunden ese lenguaje con ser víctimas, con la pobreza, con el sufrimiento. Y creo que somos pueblos originarios, que fuimos muy poderosos y podemos seguirlo siendo desde nuestros saberes, desde nuestras palabras, desde lo que hacemos cada uno en nuestros territorios, y es ese tejido permanente. Quería compartir un pequeño texto, pero antes de eso quisiera contar algo muy personal respecto a esa relación, entre esas relaciones que estoy describiendo en ese recorrido por esas tierras del sur, que también las sentí mías, aunque son muy frías, y aquí donde estoy asando de calor. Y es el nombre que yo buscaba para mi hija, que es una bebé, tiene 11 meses, y fue este ejercicio de buscar algo que tuviera ese significado, pero que también tuviera esa esencia de nuestro sentimiento, de la espiritualidad wayuu. Y fue así como yo soñé con un nombre y comenzaba con T.
pero no lo recordé al día siguiente. Comienza con T, pero debe ser un nombre bonito. Y así buscándolo, encontré el nombre de Tainara. Y Tainara consta de 2 palabras, que es Tain, mi corazón, mi ser, mi espíritu, mi pensamiento, es toda la espiritualidad, y Teinara, que es mi tejido. Entonces Tainara es el tejido de mi corazón. Y luego descubro que Tainara es una palabra de origen tupí guaraní, que significa estrella perfecta e iluminada. Y allí se completó esa realidad que yo digo es un tejido único que tenemos en nuestro continente. Algo que tiene tanta esencia, espiritualidad y significado para mí, como es el pensamiento ancestral, que tenga significado en otra, es un significado tan valioso en otras lenguas, para otras cosmovisiones, es algo realmente valioso y que nos sigue tejiendo. Y esa es la tarea, el desafío que tenemos, seguir tejiendo nuestras palabras, nuestros pensamientos y tejerlo con otras personas que no precisamente sean indígenas. Invitar también a nuestros hermanos afrodescendientes, a los rum, a los turcos, por ejemplo, que hay una colonia aquí grande en La Guajira. Y quisiera compartir un poco unas letras para la tierra donde estoy, que es el sur de La Guajira, es donde se explota carbón a cielo abierto. Es un espacio bastante grande, contaminado y de deforestación y de destrucción a las entrañas de nuestra tierra, nuestra Womankat, nuestra madre, en este sur de La Guajira. Y dice: como la sangre en nuestras venas corre el agua del río, como las lágrimas de mi abuela regándose en la tierra. Libre va amamantando la vida del colibrí, al mono aullador, al guayacán por igual. A mujeres y hombres que han nacido de Tiello, Uriana, Urillo, Tapuana, a todos los guayú. El agua, aquí, en el canto de los pájaros, allí en la risa de los niños, en la chicha fermentándose en el calabazo, en el bastón del anciano, en la vida constante más allá de la primera muerte. Está el agua infinita, los tatuajes después de los mares. Y soñamos una noche, oscura como el carbón. Era el agua despidiéndose, y con ella viajaron a Jepira nuestros niños. Antes de ver canas en sus cabellos, sin las risas por las tardes, pintando mapas sin nombres en sus piernas. El sueño lo anunció. La serpiente misteriosa ya estaba aquí. Y en el amanecer irrumpió el llanto de la tierra. Eran sus venas cortadas, sus entrañas extraídas. Eran sus hijos muriendo de sed. Son unas letras dedicadas a Womankat, a nuestra madre, a nuestra tierra, y a ese río y esos arroyos que han sido cortados, que han sido desviados por la multinacional. Quería compartirles eso. Nos vemos en la próxima emisión desde cualquier lugar de esta Vía Yala, hoy desde Barrancas, desde Comodoro, Rivadavia, desde Montevideo, desde Bogotá y desde las Carolinas del Norte. Felicidades.